¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, ¿me confirman el audio, por favor? Por aquí, ¿ya? A ver, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Bueno, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿está bien? Para poder ya empezar con lo que nos corresponde revisar en esta sesión, ¿ya? Las semanas anteriores ya habíamos estado revisando un poquito con relación a lo que es el tema o los temas relacionados a literatura, ¿correcto? Ya habíamos visto, ya habíamos estado revisando algunas de las corrientes literarias, ¿no? Que, bueno, pues no se han estado dando a través del tiempo, ¿no? Que nos han dejado, en este caso, eh, herencias literarias, ¿no? Como producciones, cuentos, fábulas, novelas. Y sobre todo también los mensajes, ¿no? Que se han estado desarrollando, se han estado enfocando dentro de esto, ¿no? Entonces, ya vamos a ponerle ahí una pausa y vamos ya a empezar a revisar temas relacionados al área de razonamiento verbal, ¿ya? Estos temas requieren bastante concentración, requieren que estén atentos, ¿no? Requiere que, justamente como el propio nombre lo dice, son ejercicios que nos van a ayudar a razonar, ¿no? Son ejercicios que nos van a ayudar a poder utilizar con mayor influencia, tal vez, ¿no? El tema de nuestro análisis, ¿no? Entonces, para eso es importante que podamos, pues, diferenciar, ¿no? Las huellas, podamos reconocer, tal vez hay algunos datos escondidos, ¿no? Supongamos que pueden aparecer en nuestros ejercicios. Entonces, hoy día vamos a revisar lo que es el texto, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con textos, ¿no? Sean orales o sean escritos. Entonces, aquí la pregunta es para ustedes, ¿no? De manera personal, en base tal vez a la experiencia que han tenido, tal vez recordando, ¿no? Los textos que ustedes mismos tal vez han escrito, ¿no? O han leído tal vez por ahí. ¿Qué es un texto? ¿Cómo ustedes lo definirían? ¿Cómo qué lo definirían? Más o menos, no quiero una definición exacta de diccionario, ¿no? Sino algo como ustedes lo definen, ¿no? Ustedes cómo lo ven, o qué definición le atribuirían, ¿no? O cómo ustedes consideran que es un texto. Si no pueden activar los audios, siéntanse en la libertad, por favor, de poder mandar un mensaje a la reunión, ¿no? Y yo lo voy a leer. Entonces, para que puedan poder tomar en cuenta también el lado de la participación que tienen, ¿ya? Entonces vamos a esperar a ver, piensen en esa pregunta un minuto y medio, y me ponen, pues, ¿no? Lo que para ustedes o cómo ustedes lo definirían, ¿no? ¿Cómo definirían que es un texto? ¿No? Porque mucho se habla o mucho se dice de esto, pero ¿qué es? ¿No? Pueden escribir, por favor, a la reunión, ¿ya? Gladys, ok, Gladys. Gladys me dice, ¿es una historia o noticia para leer? Ya, a ver, vamos a ver. Gladys. Ok, Gladys me dice que para ella el texto es algo, bueno, es una historia o una noticia para leer. Ya, ok, está bien. Los demás, ¿cómo ustedes definen un texto? ¿No? Nosotros, como les iba comentando, ¿no? En lo que tal vez van ahí organizando sus ideas. Hemos trabajado siempre, hemos tenido siempre un contacto con los textos, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces, no es algo que tal vez es nuevo, sino que ya es algo con lo que, bueno, no es parte de nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, aquí la pregunta era para aquellos que se están enlazando recién, ¿qué es un texto? ¿Cómo lo definen? ¿Qué definición le otorgan? ¿No? Para ustedes de manera personal. Ojo, no quiero que sea una definición de diccionario, del internet, no, sino para ustedes de manera personal, ¿cómo lo definirían?
¿no? ¿Qué es un texto para ustedes? A ver, gracias Gladys. Los demás también, por favor. A ver, sus opiniones, chicos. ¿O siguen durmiendo? No creo. ¿O sí? No, no. Ya. O estoy hablando solita también, solo estoy haciendo clases con Gladys. No creo. A ver, chicos, como les mencioné, si no pueden activar los audios, pueden mandarlo al chat de la reunión, ¿ya? Recuerden que toda participación que tienen es valorada, ¿correcto? Entonces, es tomada en cuenta, se toma nota de la participación de ustedes para que, bueno, también, pues, ¿no? De esa manera sea algo importante o que también influya mucho en sus, como nota de participación de clase, ¿ya? Bien, entonces, ¿alguien más tal vez que desea tal vez tomar la palabra o mandar un mensaje al chat de la reunión? Ok, vamos viendo entonces. Ya. ¿Cómo? A ver, Yomara. Buenos días, Yomara. Es una lectura. Ya. Ok. Ujú. Ok, gracias, Yomara. Correcto, ¿no? Como les iba diciendo, nosotros siempre hemos venido trabajando con textos, ¿no? Desde que hemos sido muy pequeños hasta la actualidad, seguimos trabajando con textos, ¿no? Entonces, vamos a revisar. Mire, aquí. Un texto, miren, y ahí tengo una imagen referencial. ¿Por qué creen ustedes que tenemos un libro, ya, un libro, y si observamos bien lo que tiene esa imagen, ¿qué sale del libro? ¿Qué tenemos ahí que parece como si el libro fuese una especie de grifo o de caño que así como el agua sale, ¿no? En abundancia. Del libro que están saliendo así como si estuviesen en una bomba. Correcto, Yomar. Letras, ¿no? Son letras que al juntarse, al unirse, van formando palabras, ¿no? Y esas palabras, al unirse unas con otras, se van formando pequeñas oraciones, ¿no? Y esas oraciones se van a juntar y van a darme como resultado a un texto. Correcto, muy bien Gladys, Doris, correcto, ¿no? Muy bien Gladys, ¿no? Justo también lo que nos había comentado hace rato. Esas letras que, bueno, van a pasar por todo este proceso de formación, al final, pues nos van a dar como resultado un texto, les decía, ¿no? Y ese texto, como dijo Laris, puede ser una historia, puede ser una noticia, puede ser un cuento, puede ser una receta, puede ser tal vez indicaciones para que puedas armar tu nueva o poner a trabajar tu nueva aspiradora, etcétera, ¿no? Entonces, sí es posible, sí se da de esa manera, ¿correcto? Entonces, vamos aquí. Entonces, vamos a definir que el texto, vamos aquí, es un conjunto de enunciados, es decir, un conjunto de oraciones, ¿ya? Pero esas oraciones están ordenadas, tienen un orden y a su vez tienen una intención comunicativa. Es decir, si yo escribo un cuento, mi intención va a ser tal vez entretener al lector, ¿no? Es por eso que, uy, ¿no? Si nosotros revisamos cuántos cuentos no habremos leído o cuántos cuentos no nos habrán contado, ¿no? O ustedes, ¿no? A sus hijos o a sus sobrinos, cuántos, o sus nietos tal vez, ¿no? ¿Cuántos cuentos tal vez ya no les han dicho? Pero a ver, por ejemplo, eso cuando yo escribo un cuento. Pero si yo escribo una noticia, ¿cuál será mi intención? ¿También entretener al que me lea? ¿O qué voy a buscar yo si es que escribo una noticia? Tal vez, no sé, en un periódico lo publico. Voy a buscar informar a esa persona, claro, muy bien, ¿no? Voy a dar información, muy bien, Doris, Gladys y Omar. Claro, ¿no? Voy a buscar informarte, porque esa es mi intención. No sé, no escribo mi noticia sobre, a ver, algo que ha estado muy sonadito. Ah, ya, esa solución creo de un congresista, de un ministro, no recuerdo bien, que había dicho que la delincuencia que estamos viviendo ahorita, los mismos delincuentes peruanos tienen que frenarlo, ¿no? Y a raíz de eso,
Me parece que salió una amenaza, ¿no? De delincuentes peruanos a delincuentes extranjeros amenazándolos de muerte, ¿no? Allá, mira, eso pasó. Entonces agarro, empiezo a redactar un texto, que eso sería un texto informativo, lo publico, ¿no? Correcto, ¿no? En ese caso mi intención ya no va a ser entretenerte, va a ser informarte para que sepas tal vez lo que está pasando en tu país, ¿correcto? Entonces, todos los textos, sin excepción, tienen una intención comunicativa, ¿no? Tal como hemos mencionado, de entretenimiento, de información, tal vez de instrucciones, ¿no? Tal vez, por ejemplo, de tal vez querer convencerte de algo, ¿no? O hacer que cambies de opinión, ¿no? Entonces, va a tener distintas funciones, distintas intenciones que son válidas, por supuesto, y que se va a diferenciar un texto de otro. ¿Ya? Ahora, ¿qué estructura tiene un texto? Dice, vamos a revisar aquí. Vamos con estos tres aspectos, ¿ya? Comunicativa. Justo ya eso relaciono el hecho de la intención, ¿no? Nosotros también nos comunicamos, hablamos, etcétera, porque tenemos una necesidad, tenemos una intención, queremos algo de alguien, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos expresamos. Igualito un texto, ¿no? Tiene esa misma intención comunicativa, tiene esa intención de poder decirte, hey, ¿sabes qué, Gladys? Así vas a cocinar el pollo a la brasa casero, ¿no? O ¿sabes qué, Yomara? Así vas a armar las nuevas piezas de tu Lego. Ah, ya, perfecto. Oye, ¿sabes qué, Doris? Mira, esto está pasando o esto es lo que ha pasado en tu ciudad el día de ayer por la noche, ¿no? Entonces, tiene esa intención de darnos a conocer alguna información con relación a algo, ¿no? Es social, porque, por supuesto, ¿no? Ya lo hemos visto, por ejemplo, y acá tomo lo que hemos visto en el área de literatura, ¿no? Social, ¿por qué? Porque a través de estos textos nosotros podemos dar a conocer a nuestra sociedad, podemos dar a conocer esa información entre nosotros mismos, ¿no? ¿Y es así o no es así? Cuando ustedes, por ejemplo, han salido a trabajar y por ahí compraron un periódico, ¿no? De su ciudad y empezaron a revisar y hay un apartado donde pudieron leer, no sé, que tal vez tal familia está invitando o anunciando el fallecimiento del abuelo de ellos, ¿no? Y ustedes conocen a esa familia, ¿no? Vamos a suponer. Llegan a su casa y ¿qué es lo primero que hacen? Se olvidaron de, o lo primero que hacen, ¿qué es? O cuando están almorzando y empiezan el hecho de conversar, de dialogar, de contarse las cosas, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre tenemos eso de, oye, ¿sabes qué? Me enteré, hoy he leído el periódico y mira que la familia tal, falleció el señor, y, ¿no? Empezamos a interactuar, ¿no? Por supuesto, Gladys, dialogamos y sobre eso que yo comenté ya empieza el proceso aún más, ¿no? Ay, sí, no te creo que el señor tal y empiezan a tener esa conversación. Mercy, dime, ¿quieres decirnos algo? Ok, me parece que se activó la manita. Entonces, es social porque también responde a las necesidades que como sociedad tenemos, ¿no? Imagínense si ustedes se compran no sé, un nuevo artefacto, esas freidoras de aire, me parece, ¿no? O unas cafeteras grandes. Y no tiene instrucciones o ese aparato no trae consigo esa hojita donde te dice cómo instalarlo o cómo usarlo. ¿Creen ustedes que vamos a poder utilizar adecuadamente ese instrumento, ese artefacto o lo que tengamos? No vamos a poder, correcto, Gladys. ¿No? ¿Por qué? Porque, profesora, nunca o sea, he visto, sí, armado ya y cómo en algunos videos funciona, pero jamás en mi vida yo lo he tenido aquí conmigo y yo darle la utilidad. Entonces, para eso me sirven los textos instructivos. No, tal vez aquí, profesora, yo no sé cocinar y justo estoy solita porque mi mamá y todos se han ido. Tengo algo tengo que comer, profesora, porque sin hambre no puedo estar, pero no sé cocinar, profesora.
¿Qué hacen muchos? ¿No? Bueno, aunque ahorita la facilidad es los videos de YouTube. Es un ejemplo, porque bueno, hay que pensar y que todos sabemos cocinar. Tal vez unos más que otros, pero sabemos. Entonces, ¿qué hago, no? Por ahí tal vez busco una receta sencilla en internet, ¿no? Llamas a tu mamá y le dices, ay, mamá, ¿qué voy a cocinar? Porque te has ido, no, etcétera, no te va a dictar, ahí ya vas a necesitar tanto de tal cosa, tanto de tal cosa, y a cómo lo preparo. Pones tu olla y te empieza a dar una serie de pasos, ¿no? Entonces, también responde a esta necesidad. Es pragmática porque esto refiere a la práctica, ¿ya? Todo texto, por la misma intención que tienen, buscan también un tipo de reflejo, ¿no? Por ejemplo, las fábulas dentro de la praxis, dentro de la práctica, ¿qué buscan? Las fábulas, ¿qué buscan? Por ejemplo, los niños, ¿no? Que son ellos los que más leen fábulas, o ustedes también, ¿no? Son más las fábulas que ustedes les pueden contar. Correcto, Gladys, ¿no? Las fábulas tienen moralejas, muy bien. Y las moralejas son pequeños mensajes que buscan que tu niño o que tú, tal vez, ¿no? Independientemente de la edad, ya vamos a dejarlo ahí abierto, tal vez aprendas conductas que debes seguir y conductas que no debes de seguir, ¿no? Pero busca en tu práctica eso, ¿no? Por ejemplo, sus pequeños le hayan leído ¿cómo se llama esto? El león y el ratón, o le hayan leído esto del campesino que era un mentiroso, ¿no? Y que les asustaba a los señores del pueblo diciéndoles que un lobo se lo quería comer, pero era una mentira, porque cuando iban a ayudarlo, el chico sabía que se mataba de la risa, ¿no? Y mentía y mentía y hasta que llegó el día en el que sí fue cierto lo que tanto gritaba, pero los señores, etcétera, no le hacían caso porque decían, ah, no, se nos está tomando el pelo. ¿No? Y tuvo un final trágico, ¿por qué? Porque de ahí sale ese famoso dicho, ¿no? De que en la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso, ¿no? Porque en efecto, ¿no? Entonces, práctico, sí, porque si tú a tu niño tal vez le cuentas o le lees eso, él va a saber que mentir no está bien, ¿no? Y que puede traer consecuencias muy malas si lo hace. Entonces, dentro de esa manera. Entonces, vamos avanzando, ya, vamos avanzando. ¿Qué más tengo aquí? Ah, ok. Dependiendo del texto que nosotros vamos a leer, vamos a hablar de los niveles de lectura, ¿no? Nosotros tenemos ahí una escalerita de 4 gradas que son muy importantes, ¿no? Y tal vez por ahí vamos a refrescar esos conocimientos que ya tienen y vamos a acentuarlos con mayor firmeza, ¿ah? Mire, tal como podemos observar, acá tenemos en principio nuestro primer escalón. Es el nivel más sencillo en realidad, porque justamente nos permite poder reconocer la información que el mismo texto nos ofrece, ¿no? Por ahí tengo tal vez leí el cuento, a ver qué cuento, a ver, el cuento de los 3 cerditos, para que podamos entenderlo, ¿no? Y por ahí una preguntita de comprensión me dice, ¿cuántos cerditos eran? ¿No? Mi respuesta es inmediata, porque hasta el mismo texto, el mismo título del texto me da esa respuesta, ¿no? Los 3 cerditos, ahí te pregunta, ¿cuántos cerditos eran? 3 de frente, ¿no? No ha habido necesidad de ponerme a pensar, de ponerme a decir, oye, sí, puede ser esto, puede ser lo otro, sino que es directo, ¿no? O por ahí otra pregunta de ese mismo cuento. ¿Quién sopló las casas de los 2 primeros cerditos? Ah, de frente, el lobo, porque sabemos que es el lobo, porque el texto nos lo dice, y simplemente lo único que yo debe haber hecho bien es leer correctamente mi cuento. ¿Ya? Entonces, preguntas y respuestas directas. En eso consiste el nivel literal, ¿no? Ahora, cuando yo domino correctamente el nivel literal, ya puedo pasar al segundo eslabón, que es el nivel inferencial. Como el propio nombre lo dice, el nivel inferencial va a buscar que ustedes como lectores puedan inferir información a través de algunas pistas que te ofrece el mismo texto. Es decir,
que la respuesta no va a estar de manera directa o escrita en el texto, sino que va a haber huellas, va a haber pistas, como si fuesen ustedes un detective, que va a ayudarles a poder llegar a esa información. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes están en su casa, ¿no? Y se asoman por su ventanita y ven pasar a las personas muy abrigadas, con chalina, con casacas, con gorros, con guantes, con pantalones dobles o gruesos. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Y todas las personas pasan así. ¿Qué es lo que ustedes, a qué conclusión llegan si ven a las personas andando así? ¿A qué conclusión llegan? ¿Que hace mucho calor? ¿A qué conclusión llegan, chicos? ¿A qué conclusión llegamos? Vuelvo y repito. Ustedes están mirando por su ventana y ven que las personas empiezan a pasar con chompas, chalinas, casacas, guantes. Por ahí también me parece que hay tipos unos audífonos, pero no son audífonos, ¿no? Que son para proteger los oídos, etcétera, ¿no? ¿Qué suponen que está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Por qué las personas están pasando vestidos de esa manera? ¿Qué pasa allá afuera? Porque tienen frío. Por supuesto, muy bien, Yoli, porque hace frío, ¿no? Entonces, eso hace que esas personas, entonces yo los miro y digo, ay, ya, debe estar haciendo frío afuera y es por eso que están pasando de esa manera. Pero a mí nadie me dijo, hey, está haciendo frío, abrígate. O esas personas no me dijeron, hey, mira, estoy poniéndome casaca, chalina, chompas, gorros, guantes, etcétera, porque hace mucho frío, ¿no? Simplemente el observar esas pistas, que en este caso es la vestimenta de las personas, hace que yo pueda deducir, que pueda inferir que afuera está haciendo mucho frío, ¿correcto? Entonces, en eso consiste, en eso se enfoca el hecho del nivel inferencial. No es lo mismo, ¿no? Por ahí tal vez están en su trabajo y uno de sus compañeros de trabajo o compañeras llega golpeada, ¿no? Viene con el ojo morado. Y tú no le preguntas, tal vez porque no tienes mucha confianza, tal vez nunca has conversado o no son amigos, ¿no? Simplemente lo observas y llegas a qué conclusión. ¿A qué conclusión llegaría? Llegó y ustedes, directo, la mirada se fue a que tiene el ojo moreteado. ¿Qué pasó? Ya, muy bien, Gladys, que probablemente la han golpeado, ¿no? O tal vez por ahí mi mamá, profesor, se puede haber caído. También se puede haber caído, ya, ¿no? Pero no hubo, ¿qué te ayudó a saber que fue un golpe, ¿no? Probablemente el color, o tal vez también está hinchado, pero el ojito no te dijo, hey, a mí me han pegado, ¿ah? No, sino que tú analizaste, observaste esa pista y dijiste, ya, quizás o tal vez le han pegado, se ha caído, se ha peleado, etcétera, ¿no? Entonces, en eso consiste el nivel inferencial. Si yo ya estoy listo, ya dominé el nivel inferencial, puedo pasar al nivel crítico, valorativo. No es criticar, ojo, sino es poder dar mi opinión con relación a la información que he leído. Si estoy de acuerdo, si estoy en desacuerdo, si está bien, si está mal. Tal vez por ahí si yo analizo un cuento, puedo decir, oye, a mí me parece que la actitud del lobo está mal por tal y tal motivo. Siempre tengo que justificar lo que yo estoy diciendo. Si no estoy de acuerdo, ¿por qué? ¿Cuáles son mis motivos para no estar de acuerdo? Y si estoy a favor o si estoy de acuerdo, también ¿por qué? ¿No? ¿Cuáles son mis razones? ¿Cuáles son mis motivos? Eso es lo que tengo que yo colocar ahí, mis razones. ¿Ya? Porque eso es una forma de demostrar que yo he entendido mi texto y que por lo tanto ya estoy en la capacidad de poder opinar sobre lo que yo he leído, ¿no? Sobre cómo se han comportado los personajes, etcétera.
Ya dominé estos tres, ya puedo pasar al cuarto nivel, que es el nivel creativo. De hecho, esto es un nuevo nivel dentro de estos escalones, ¿no? Que ya es cuando yo mismo ya leí, supongamos, leí, ya, con ustedes hemos analizado, por ejemplo, la metamorfosis, me parece. Ah, ya, yo ya leí todo el cuento, profesora, y ahora yo estoy en la capacidad de crear otro cuento que sea o que se parezca a partir de la metamorfosis, ¿no? Porque yo ya en el texto mismo ya entendí quiénes son los personajes, qué cualidades tienen, cómo se comportan, y ya entendí qué tema aborda el cuento o la novela, y ahora yo puedo crear uno parecido, ¿no? Ya llegamos a la última etapa. Comentarles, ¿no? Que aquí en nuestro país nosotros por lo regular nos quedamos siempre en el nivel literal, no estamos en el primer escalón. Pese a que es un nivel bastante sencillo, pues a veces pareciese no serlo tanto, ¿no? Pero es cuestión de práctica, es cuestión de leer, ¿no? Y tal vez ahí vamos un tema de qué tanto les gusta leer a ustedes. Mucho, poco, casi no leen, o si leen mucho, ¿no? Entonces estamos teniendo en cuenta eso. Ya, vamos a revisar esto de aquí. Ya. Miren, yo aquí tengo un texto, ¿ya? Y si nos damos cuenta, tengo de algunas partes que están de rojo, otras de azul, de verde, de negro y de morado. Entonces, vamos a analizar el texto que yo tengo aquí. ¿Alguien lo puede leer, por favor, tal vez? Solo leerlo o leerme ese texto, nada más. ¿Alguien? ¿Alguien lo puede leer, chicos? ¿O lo leo yo? Solo leerlo, ¿ah? A ver. Ok. Sí, Gladys, todo el texto, desde que empieces hasta donde está el puntito. Solamente quiero que lo lean, nada más. Lo demás lo van a hacer conmigo. Solamente quiero que alguien lo pueda leer. ¿Alguien? Ok, nadie. Están tímidos todavía. A ver, dice así, ¿ya? Ustedes sigan la lectura con los ojitos, ¿ya? Para ir avanzando juntos, ¿ya? A ver, todo empezó por una simple cosecha de remolacha, cuando en el año 1854 el científico francés Louis Pasteur investigó los problemas de la fermentación alcohólica generada en la industria de transformación de remolacha en azúcar. Demostró que la fermentación se debía al desarrollo de un microorganismo que flota en el aire como vehículo hasta que da con el medio donde afincarse y reproducirse. De ahí que el científico ideó unos ingeniosos procesos de esterilización que se conocen con el nombre de pasteurización. Los esfuerzos de Pasteur se encaminaron entonces hacia el campo de la bacteriología. Así, sentó las bases de la medicina moderna y descubrió agentes microbianos causantes de las enfermedades infecciosas. Propuso además que los cirujanos esterilizaran sus instrumentos por medio del calor para evitar proliferación de gérmenes en los quirófanos. Todas sus iniciativas en este sentido, junto con la magnitud de sus descubrimientos, contribuyeron decisivamente a mejorar la esperanza de vida del hombre, que se mantiene alrededor de los 70 años. Miren, ¿por qué el texto está dividido por colores? No todo es en sí un solo texto, pero estamos separándolo por colores para poder identificar algo. Al principio les decía que un texto tiene un orden, ¿no? Yo no puedo escribir un texto
o no podría incluso leer un texto que tal vez vamos a suponer, ¿ya? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ya. Que las tres primeras oraciones me hablen de Pasteur, ¿no? De su procedimiento, de sus avances, de su, etcétera. Y los dos últimos me hablen de la reproducción de los mamíferos, supongamos, ¿ya? No tendría un orden, porque para empezar, un texto tiene un tema, ¿no? Un tema de desarrollo en donde las oraciones o los párrafos van a hablar de ese tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí yo me pregunto, ¿no? Porque para yo saber el tema de un texto, me pregunto de qué trata el texto. Esa es la pregunta. Y mi respuesta es directa. Supongamos, de los deportes acuáticos, la anemia, la diabetes, el cáncer de piel, ¿qué más? La vida escolar, ¿no? Por ahí los accidentes de tránsito, etcétera, ¿no? Y si mi tema es la anemia, significa que todos los párrafos van a hablar de la anemia. Y por lo tanto, las oraciones, porque vuelvo y repito, un texto está compuesto o es un conjunto de oraciones, esas oraciones tienen que enfocarse al tema, que es la anemia, en mi ejemplo, ¿no? Yo no puedo poner por ahí una oración que me esté hablando de lo que es el cáncer, porque no tiene nada que ver con la anemia, ¿no? O no puedo yo colocar una oración que me hable de beneficios, consecuencias del consumo de tabaco. No puedo, porque no me estás hablando de la anemia. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, justo como les decía. Todo este texto que yo tengo aquí en la diapositiva y que son 5 oraciones, todas van a hablar del mismo tema, ¿no? En este caso yo me pregunto, ¿no? ¿De qué trata el texto? Y por ahí me dirán, ¿no? A ver. Ya. Profesora, me habla de la pasteurización. Listo. No los aportes de Pasteur. Ya, o las investigaciones de Pasteur. Listo, porque todo se está enfocando a eso, ¿no? Hablarnos de este investigador, ¿no? Bastante conocido, entonces. Yo analizo las oraciones, ¿no? Vamos por la primera, la que está en rojito. Ya dice. A ver. Todo empezó por una simple cosecha de remolacha, cuando en el año 1854 el científico francés Louis Pasteur investigó los problemas de la fermentación alcohólica generada en la industria de transformación de remolacha en azúcar. ¿Ya? Yo aquí voy a anotar algo. Que aquí en principio me está dando el punto de inicio de todo este proceso de investigación. A raíz de ese año es que ahí se origina ese estudio que empieza este investigador. Si no hubiese pasado esta observación, si no hubiese pasado esa fermentación que observó Pasteur en ese año y en ese lugar con la remolacha, probablemente nunca se hubiese llegado a estudiar o a revisar ese aspecto científico, ¿no? Pero gracias a eso es lo que observa Pasteur y empieza a hacer sus estudios. Entonces, en esa primera parte, ¿ya? Nosotros estamos hablando de su origen. Dice aquí, demostró que la fermentación se debía al desarrollo de un microorganismo que flota en el aire como vehículo hasta que da con el medio donde afincarse y reproducirse. ¿Ya? ¿Qué está trabajando ahí? ¿No? ¿De qué me habla esa oración? Y justo en la primera parte me lo dice. Demostró, ¿no? Significa que aquí está hablando de ese proceso demostrativo.
¿no? Tal vez esa parte práctica que hizo Pasteur para que pueda demostrar cuál es ese proceso, cómo es que llega o se llega a dar esa fermentación, ¿ya? En lo de Verde dice, de ahí que el científico ideó unos ingeniosos procesos de esterilización que se conocen con el nombre de pasteurización. Los esfuerzos de Pasteur se encaminaron entonces hacia el campo de la bacteriología, ¿no? ¿De qué me habla ya aquí? Aquí ya me está diciendo que él ideó ingeniosos procesos. Esos procesos se asocian, se vinculan con la experimentación, ¿no? Es como cuando ustedes descubren algo y empiezan a establecer varias formas de, ¿no? Empiezan a practicar, empiezan a experimentar en este caso para que puedan llegar tal vez a una conclusión. ¿Listo? La siguiente les dice, así sentó las bases de la medicina moderna y descubrió agentes microbianos, ¿ya? Causantes de las enfermedades infecciosas. Propuso además que los cirujanos esterilizaran sus instrumentos por medio del calor para evitar proliferación de gérmenes en los quirófanos, ¿ya? Aquí ya que vamos a encontrar, ¿no? Y ahí nos lo dice, descubrió agentes microbianos, ¿no? Allá, entonces aquí nos habla del descubrimiento y de la aplicación. ¿Cómo así? ¿Cómo propone él cuando nos dice que, bueno, ¿no? A través del calor puedan, en este caso, esterilizar los instrumentos que van a utilizar, etcétera, 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 en el caso de los cirujanos? Y finalmente nos dice, todas sus iniciativas en este sentido, junto con la magnitud de sus descubrimientos, contribuyeron decisivamente a mejorar la esperanza de vida del hombre, que se mantiene alrededor de los 70 años. Aquí ya vemos su legado. ¿Qué trajo como resultado su investigación? ¿No? Probablemente, si es que Pasteur no hubiese llegado a hacer este proceso de experimentación, de análisis, de observación, etcétera, 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 la vida del ser humano no, al final nos dice que nosotros podemos llegar a los 70 o incluso pasar los 70 años de edad, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si no se hubiese descubierto lo que ha trabajado Pasteur? Probablemente nuestra muerte hubiese estado ya desde el momento en el que probablemente hubiésemos tenido contacto con gérmenes, ¿no? Tal vez, profesor, ¿en qué casos, en qué sentidos, no? Si nos habla de cirujano, por ejemplo, cuando nos sometemos a alguna operación, ¿no? Tal vez por aquí se han operado del apéndice, de la vesícula, se han operado tal vez de cálculos, no lo sé, ¿no? Si nosotros o Pasteur no hubiese dado como indicación el hecho de desinfectar o esterilizar los instrumentos que se utilizan dentro de las operaciones, pues por ese medio hubiésemos sido un agente o presa fácil de los gérmenes y hubiesen tomado nuestro cuerpo, vamos a decirlo, como casa, ¿no? Y nos hubiesen desarrollado dentro de ella y eso al final nos hubiese terminado matando, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, mire, estas 5 oraciones se vinculan con el tema, no se alejan unos de otros, ¿no? Por ahí tal vez no hay alguna oración que me esté hablando de otro tema que no sea este proceso de pasteurización, ¿no? Entonces, para ir teniéndolo en cuenta. Ahora, vamos viendo aquí. Ya, aquí. Mire, y acá vamos a utilizar una comparación que es bastante importante para poder entenderlo, ¿ya? Un texto nos dice ahí que vamos a reflejarlo, vamos a tomarlo como que es la pared de ladrillo que tenemos en casa, ¿ya? Donde ahí les dice, al igual que la estructura de una pared, donde se observa la conformación de muchos ladrillos, el texto presenta una sistematización lógica. ¿Por qué lógica? Y profesora, lógica que tiene que ver con las paredes, los ladrillos.
Porque el señor albañil o la persona, tal vez no, que ha construido la pared de la casa que ustedes tienen, ha tenido que tener un orden, ¿no? Al momento de unir los ladrillos para poder formar la pared. Porque yo no creo que un ladrillo esté de manera horizontal, el que está a su costado esté de manera vertical, o otro que esté en forma diagonal, ¿no? O esté puesto por poner, ¿no? Si yo observo una pared de ladrillo, incluso en la imagen hay una forma referencial, tiene un orden, ¿no? Pareciesen como pequeños legos que están colocados ahí, ¿no? De manera ordenada y que me permiten tener esa estabilidad. Ajá, correcto, Gladys. Primero es la base, por supuesto, ¿no? Y sobre esa base se cimienta lo que es mis ladrillos, ¿no? Entonces, dentro de un texto dice se debe establecer la dicha relación entre las partes delimitadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Vamos a tomarlo así. Mi tema, en el caso, por ejemplo, ¿qué tema podemos proponer? Ya, la diabetes, supongamos, ya. Ese tema es mi base. Mi base es eso, la diabetes. Y sobre esta base yo empiezo a construir mi texto, que serían la pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa a una idea o una oración, ¿ya? Todos esos ladrillos tienen que enfocarse dentro de mi misma base, hablar de mi mismo tema, que en este caso es la diabetes, ¿no? Entonces, de esa manera, con ese mismo orden, es que uno establece, en este caso, un correcto o una correcta estructura, ¿no? Al principio les decía, todos en algún momento hemos escrito un texto, ¿no? Tal vez por aquí algunos trabajan fungiendo tal vez la labor de un asistente, ¿no? De una secretaria, tal vez, ¿no? Supongamos. O cuando les mandan a comprar algo y les dan su lista o les dictan la lista, ¿no? Y ustedes toman nota, ya, su mamá quiere cocinar ají de gallina. Será correcto, porque eso es un texto instructivo, ¿eh? Cuando les empieza a dictar los ingredientes y les pide por ahí que compren un atado de chincho y de huacatay, ¿será correcto eso? ¿Estará bien que les dicte ese ingrediente dentro de la preparación? ¿Qué opinan? ¿No? Repito, quieren cocinar ají de gallina o les han mandado a ustedes a cocinar. No vamos a ponernos en el caso de que tal vez no nos salen bien o nunca hemos hecho, ¿no? O como en el caso inicial que les propuse, ¿no? De que se han ido todos y nosotros nos toca cocinar nuestro propio almuerzo, ¿no? Y nos empiezan a dictar los ingredientes del ají de gallina. Y por ahí nos dictan un atado de chinchu y un atado de huacatay. ¿Correcto o incorrecto? A ver, aquí que tengo... es incorrecto. Muy bien, Gladys. Por supuesto, profesora, pero o a su mamá o a su hija, no sé, ¿no? ¿Qué tiene que ver el chincho y el huacatay con el ají de gallina? Absolutamente nada, ¿no? Lo mismo en un texto. Ya justo por eso les decía lo anterior. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Ya. Ya, entonces hay que tener en cuenta eso. Acá vamos a tener otro texto. Miren, y también está por colores, ¿ya? Tengo azul, rojo, negro y verde. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Alguien lo puede leer? Vamos, chicos, solamente es leerlo. Y yo sé que todos sabemos leer. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien? Nadie. A ver, vamos a leerlo, ¿ya? Si no, Laura también nos gana, ¿ya? A ver, dice aquí, en Sichuan, la provincia china que fue devastada por el terremoto del 12 de mayo, hay una pregunta que aún flota en el silencio.
¿Por qué tantos estudiantes murieron en escuelas que se desplomaron como castillos de arena? Las cifras pintan con crudeza una triste realidad. Más de 10.000 alumnos perdieron la vida cuando sus colegios se derrumbaron o fueron sepultados por los aludes de la zona. Al menos 7.000 salones de clase quedaron reducidos a escombros. Para muchos expertos, el terremoto ha puesto en evidencia la mala calidad de cierto tipo de escuelas construidas en la década de los 90. Para los padres de sus estudiantes, la tragedia ha sacado a la luz la corrupción o la negligencia de sus autoridades. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el texto de Luis Pasteur, ¿ya? Vamos a ir identificando de qué nos habla cada oración, ¿no? Cada color, porque al final todos están hablando de lo mismo, tienen el mismo tema, la misma base. Entonces vamos a analizar qué aspectos se toman en cada aquí, ¿ya? Cuando a mí me dice en Sichuan, la provincia china, que fue devastada por el terremoto, etcétera, hay una pregunta que un flote en el silencio. ¿Qué será eso? ¿Qué dato nos está dando esa primera oración que está de azul? ¿Qué opinan? Ideas, chicos, ideas. Luego vamos a ir mejorando. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué suceso? De un terremoto. Muy bien, Yamara. Nos está hablando de un terremoto. Es decir, nos está dando un suceso, ¿verdad? Nos está contextualizando, porque va a hablar, y las demás oraciones están hablando en función a ese suceso que ha sido el terremoto. Correcto, Gladys, correcto, Yomara. Muy bien. Tenemos un suceso. Lo que está de rojito, ¿qué es? ¿Qué me está planteando ahí? En lo que está de rojo, una pregunta. Correcto, Yomara. Ahí tenemos una pregunta. Muy bien. Ya tengo a mi suceso, o sea, el hecho principal. Tengo la pregunta que se establece en relación a ese hecho, a ese suceso que se menciona. Ahora, en lo que está de negrito, ¿qué me habla? ¿Qué dato me da? ¿Qué dato me da a conocer? ¿Qué dato ya me da a conocer ahí? Me habla ya un poco más a profundidad de qué. Me habla ya a profundidad de qué, en qué sentido, de qué aspecto. Ahí te dice de que cuántos alumnos murieron en el terremoto. Ya me da cifras, es decir, ya me habla a profundidad de qué, de esa tragedia que ha pasado el 12 de mayo, ¿no? Ya me dice, a ver, cuántos alumnos han muerto, ¿no? Cómo es que han quedado los salones, etcétera, ¿no? Listo. Y en la parte que está de verde, ¿de qué me habla? Cuando me dice, para muchos expertos, el terremoto ha puesto en evidencia la mala calidad de cierto tipo de escuelas construidas en la década de los 90. Para los padres de esos estudiantes, la tragedia ha sacado a la luz la corrupción o la negligencia de sus autoridades. ¿Quién me está hablando ahí? ¿Hay una certeza o es una especie de inferencia que están realizando algunos expertos que están analizando este acontecimiento? Es una suposición, ¿no? Es una hipótesis. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que ellos están observando, ¿no? A raíz de la cantidad de muertes, a raíz de la situación en cómo han quedado esas construcciones, ellos suponen, ellos observan eso y llegan a una hipótesis, ¿no? De que probablemente se deba, ¿por qué? Porque estos colegios han tenido una muy mala calidad en cuanto a su construcción, justo lo que también nos dice Gladys. No han tenido una mala construcción, probablemente no han utilizado buenos materiales, o no han tenido una muy buena base.
Es por eso que cuando ha sucedido este acontecimiento o este suceso, esos colegios se han desplomado como si se tratasen de una torre de naipes. No ha sido muy sencillo, ¿no? Y lógicamente, pues no ha dado incluso ni tiempo, tal vez, de que los alumnos puedan evacuar a tiempo, ¿no? Tal vez la cantidad de muertes pueda haberse reducido. Entonces, todas estas 4 oraciones giran en torno a lo mismo. Ya nos estamos dando cuenta. Vamos aquí. Miren, hay una estructura que es la estructura análoga. Ya, es decir, yo aquí tengo 2 textos y vamos a ver qué datos comparten ambos, ¿no? ¿Qué aspectos o qué puntos son compartidos y que se desarrollan en ambos textos? ¿Alguien quiere leer el texto que está de gris, por favor? ¿Alguien se anima solo a leerlo, nada más? Ojo. ¿Por qué no quieren leer, chicos? A ver, vamos aquí. ¿Ya? En abril, dice, del año pasado, se dio a conocer al mundo a la dama de los 4 tupus, recuperada en el sitio arqueológico Áspero, ciudad pesquera de la civilización Caral. Este es un entierro humano que data de 4.500 años. Se encontró al cuerpo en posición fetal, dentro de un hoyo cavado en un depósito de ceniza y material orgánico. Fue envuelto con una tela de algodón y una esterilla de junco, sujetado con soguillas. Ya, esa es el primer texto chiquitito que tenemos en un primer principio. Ahora vamos a leer el segundo texto. ¿Alguien quiere leer el segundo texto? Ya, el segundo texto dice, un 20 de julio, hace 33 años, los ojos del mundo estaban puestos en Lambayeque, escenario del descubrimiento de la tumba intacta del señor de Zipán. La cultura moche, que dominó el Perú costero del norte desde el año 100 hasta el 700 después de Cristo, es una de estas impresionantes civilizaciones antiguas. El hallazgo del señor de Zipán consiste en una tumba completamente intacta de un gobernante moche, considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más trascendentales del Perú y América. ¿Listo? Tenemos 2 textos diferentes porque cada uno se enfoca y nos habla de alguien en particular, ¿no? El primer texto nos habla de la dama de los 4 tupus y el segundo texto me habla del señor de Zipán. ¿Listo? Sin embargo, en ambos textos hay datos o rasgos que son compartidos, ¿no? ¿Cuál es un primer dato que se comparte? Su similitud, ¿no? ¿Cuál es la similitud? ¿No? Podríamos decir que ambos comparten el hecho de que forman parte de la cultura arqueológica o que pertenecen o tienen un desarrollo cultural propio y que se enmarca dentro de un contexto también, ¿no? Tenemos fecha de hallazgo. En ambos textos nos brindan esa información, ¿no? En el caso del primer texto nos dicen que el año pasado se ha llegado a descubrir esto, ¿no? Y en el caso del segundo texto nos dice que hace 33 años se descubrió el señor de Zipán, ¿no? Entonces, nos dan las fechas en las que fueron encontradas. En ambos textos se aborda eso. ¿Qué más? Nos dan en ambos textos una referencia de antigüedad, ¿no? En el primer texto, ¿cuál es esa referencia de antigüedad? Cuando nos dice que data de 4.500 años. Y en el texto 2 nos dice que es desde el año 100 hasta el 700 después de Cristo. Entonces, nos dan esas referencias en cuanto al proceso de antigüedad que probablemente tienen pues estos encuentros como tal, ¿no? ¿Qué más tienen de similitud? Su descripción de hallazgo, es decir, cómo es que los han encontrado, tanto a la dama de los 4 tupus
como al señor de Zipán, ¿no? ¿Cómo? Y ahí lo tenemos. En el caso del primer texto nos lo dice, ¿no? Que la encontraron en posición fetal, dentro de un hoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo texto nos menciona ya que al señor de Zipán lo han encontrado, en este caso, en una tumba completamente intacta, ¿no? Etcétera. Entonces, dentro de un texto, miren, son textos diferentes porque cada uno habla de algo diferente. Por eso es que incluso están con colores distintos, ¿no? Sin embargo, pese a tener ese rasgo, ¿no? Miren, tienen o en ambos abordan estos tres puntos, ¿no? Con datos, obviamente, que se relacionan o que se vinculan con el descubrimiento tal, ¿no? Ya sea de la dama o ya sea del señor de Zipán también. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? Cuando ustedes trabajen con los textos que van a encontrar en sus módulos, identifiquen el tema. ¿De qué trata el texto? ¿No? Esa es su pregunta clave. ¿De qué trata el texto? Su respuesta inmediata. De los deportes, tal vez por ahí trata de la agricultura, tal vez de la agronomía, etcétera. Es directo. Ya no hay necesidad de colocar una oración como tema, sino es algo chiquito nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado y prestar muchísima atención también a los rasgos o a los datos que probablemente el texto mismo me va a ofrecer y que a su vez me van a permitir poder encontrar una respuesta, porque tal vez por ahí voy a encontrar preguntas de comprensión que se relacionan a la información que el mismo texto me está ofreciendo, ¿no? ¿Qué preguntas puede haber? Relacionadas al nivel literal, al nivel inferencial o al nivel crítico, ¿ya? Puede presentarse en cualquiera de esos tres niveles. Dato, recomendación, hay que leer bien el texto, ¿no? Por ahí si tienen resaltadores o con su lápiz pueden subrayar datos importantes. Incluso, tal vez por ahí hay alguna palabra que no conocen, sería bueno que también la puedan identificar para que luego la puedan buscar en un diccionario. Entonces, ¿alguna duda, pregunta o consulta tal vez, chicos, chicas? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Ok, chicos. Bien, si no hay ninguna, entonces estamos finalizando ya con las clases del día de hoy. Ya nos estaríamos reencontrando el próximo domingo, ¿ya? Cuídense bastante, por favor, y que tengan bonita semana. Ya nos estamos volviendo a encontrar. Buenos días, chicos.